Estás escuchando el podcast del mestizaje del Día de Muertos por Leonardo David Sánchez Navarrete, del grupo 202 de la Escuela Secundaria Fray Pedro de Gante. El Día de Muertos se ha convertido en una celebración representativa del pueblo mexicano, una tradición que rinde homenaje a la muerte, para traer de vuelta el corazón, la vida y las acciones de quien amamos y fallecieron. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por su importancia y significado, en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Su origen se ubica en la armonía entre las celebraciones de los rituales religiosos católicos, traídos por los españoles, y la conmemoración del Día de Muertos, que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de los muertos al calendario cristiano, la cual conocida como el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimento del país. Las celebraciones mexicanas del 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, reflejan el mestizaje de culturas, la mezcla de tradiciones de indígenas y algunas españolas, pero también una visión singular de la muerte, como no la tiene ningún otro pueblo. Muchos se refieren a esta mezcla de creencias europeas e indígenas bajo el término sincretismo. Sin embargo, algunos historiadores coinciden en que se trata más que una tradición cultural. Como tal, no existía en la cultura mexica. En la visión indígena implica el retorno transitorio de las almas de los difuntos. Lo que sí había eran varias fechas en las que se recordaban a los difuntos, una en abril, otra en julio y otra más en octubre. Además, en la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, se creía que su espíritu empezaba un viaje de 4 años, hasta llegar al Mictlán, el lugar del descanso final. El difunto era enterrado, envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. Sin embargo, después de la conquista española, los frailes prohibieron los cultos a la muerte, alejados de la religión católica. No obstante, esto no impidió que elementos de los rituales náhuatl se funcionaran con algunas características de las festividades religiosas europeas, siendo así que para el siglo XVIII ya se había establecido la costumbre del Día de Muertos. Los historiadores explican que la tradición cultural en torno al Día de Muertos implica que la cultura náhuatl no tiene rupturas ni permanencias. En cambio, se mantuvo en constante transformación durante el periodo colonial, es decir, cuando los españoles llegaron con su mestizaje cultural. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías y estas fechas coinciden con las tradiciones de la cultura mexica. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a las muertes de chiquitos, a niños, y el día 2 de noviembre a los fieles y difuntos, es decir, a los adultos. En Castilla y Aragón era costumbre bendecir comida y dejarla para que la comieran los santos, además de rezar para que las almas de los muertos salieran pronto del purgatorio.
y en esas fechas, los celtas, mucho antes de que los cristianos, celebraron el Año Nuevo, alrededor del 31 de octubre, el día de la cosecha. Ese día se llamaba San Jaime. En esa fecha se empezaba la temporada oscura del año y, según su tradición, el muro que separaba el mundo de los vivos y los muertos se desvanecía. Por eso, era costumbre poner ofrendas de los recién cosechados, además de disfrazarse y hacer grandes fogatas. Aunque se impusieron las prácticas católicas, muchos elementos de las costumbres prehispánicas permanecen hasta el día de hoy, como mencioné anteriormente. Los altares y ofrendas son una parte representativa de la celebración mexicana y son un elemento prehispánico para dar la bienvenida a los difuntos. La idea de que los hombres tienen una esencia también se aplica a las cosas. Por ello, al poner en los platos, bebidas, dulces y necesidades que a nuestros seres queridos les gustaba en vida, se espera que tomen la esencia de las ofrendas. En México, la celebración del Día de Muertos varía de estado en estado, de municipio en municipio y de pueblo en pueblo. Sin embargo, en todo el país tiene un mismo principio: reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Ahora, cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares, decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole y algunos platillos que les gustaba a sus familiares, a quien va dedicada la ofrenda. A igual, en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores, muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las almas a transitar por un buen camino tras la muerte. Oaxaca, uno de los estados más ricos culturalmente hablando, la celebración del Día de Muertos es una de las más significativas. Los altares se adornan con un mantel blanco o papel picado y se dividen en escalones, teniendo cada uno un significado especial. El primero representa a los abuelos y adultos, mientras que el segundo o sucesivos son para todos los demás. Durante esta festividad puede asistirse a infinidad de exhibiciones en Oaxaca. Otros estados y lugares destacados en México durante la festividad son Janitzio y Pátzcuaro en Michoacán, Xochimilco en la Ciudad de México y Cuetzalan en Puebla, por citar algunos. En general, la tradición es asistir al cementerio para rezar por las almas de quienes ya abandonaron este mundo, bajo la creencia de que el ser querido que se marchó pasará a una mejor vida. Para finalizar, puedo decir que el Día de Muertos une dos visiones muy diferentes, pero destacan sobre todo los elementos prehispánicos que sirvieron para honorar al difunto. Debemos honorar a nuestros antepasados, porque estamos hechos de ellos, así como celebrar la hermosa cultura que tenemos como mexicanos. Eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado el podcast. Nos veremos, espero pronto. Adiós.